Cándida de Bárbara Cartland, capítulo 8. Cabalgando con Lord Manville a un lado de ella y Adrian al otro, Cándida pensó que nunca había sido tan feliz. El sol era cálido en su rostro y la belleza de Manville Park nunca había dejado de emocionarla. Ahora, después de 3 días, se dio cuenta de que había comenzado a amarlo profundamente. Había encontrado, pensó Cándida, una libertad y una alegría que parecían encantadas desde la primera noche cuando habían jugado juegos infantiles después de la cena. Lord Manville ya no parecía distante o impresionante, e incluso había dejado de ser cínico. Y no era solo Lord Manville quien había dejado de asustarla. El formidable ejército de sirvientes que ministraban su comodidad en la gran casa se había convertido en personas con las que podía hablar tan fácilmente como lo había hablado con el viejo Ned. La señora Hewson pronto perdió su mirada de desaprobación, y a Cándida le había contado sobre su sobrina, que era consumista, y su hermana, que era ama de llaves de la duquesa de Northow. Cándida se enteró de que Bateson, el mayordomo, que parecía un arzobispo, tenía reumatismo en su pierna derecha cuando el viento soplaba del este, y que Tom, el niño más joven de la despensa, sufría de dolor de muelas crónico. Mientras se vestía esa mañana, sabiendo con un poco de emoción que iba inmediatamente después del desayuno a pasear por el parque, pensó para sí misma lo afortunada que era de haber encontrado tantos amigos en Manville Park, y de sentirse de alguna manera extraña, como si ella misma perteneciera allí. Los 3 habían pasado el día anterior visitando las diversas granjas de la finca, y ella había quedado fascinada por las grandes cocinas con vigas de roble, con sus trozos de tocino y sus pedazos de lomo de cerdo que colgaban del techo. Se había dado cuenta de la facilidad con la que Lord Manville se adaptaba a sentarse a tomar un té con pan recién horneado, huevos frescos y rebanadas de jamón curadas por la receta privada que la esposa de cada granjero creía que era mejor que la de sus vecinos. Cándida lo había escuchado hablar con los inquilinos y se dio cuenta de que no solo le tenían un respeto porque él era su propietario, sino un sentimiento de admiración y le que podría llamarse afecto. Un granjero le había dicho cuando se iban: «Su señoría no solo es un noble, sino que es un hombre bueno y honrado». Cándida también sintió una creciente admiración por Lord Manville mientras lo veía controlar a Thunder, quien estaba en uno de sus estados de ánimo más difíciles, brincando, comportándose asustadizamente e incluso tratando de brincar innecesariamente y arrancar en un galope. Se necesitó a un hombre fuerte y un jinete realmente experimentado para sostenerlo esa mañana. Cándida sabía que nunca había visto a nadie que se sentara en un caballo mejor que Lord Manville, o que pareciera más como si fuera uno con el animal que montaba. Adrian estaba algo silencioso, y ella sabía sin que se lo dijeran que una nueva idea para un poema se estaba formando en su mente. Ya con su ayuda, estaba adquiriendo un mejor sentido del estilo, y un poema que le había leído la noche anterior, antes de que Lord Manville bajara a cenar, había sido tan bueno que ella sintió que incluso su padre lo habría aprobado. «Eso es realmente espléndido», exclamó. «Lo mejor que has hecho». Se sonrojó un poco ante sus elogios, pero su expresión cambió cuando ella agregó: «¿Por qué no se lo muestras a tu tutor?» «No, no», respondió rápidamente. «Su señoría no lo aprobaría, y no desearía perturbar su buen humor sin precedentes». Volvió a meter el poema en su bolsillo interior, justo cuando Lord Manville entró a la habitación, al mismo tiempo que le da a Cándida una mirada de advertencia, en caso de que se sienta obligada a traicionar su confianza. Ella le había dado una sonrisa de tranquilidad, y Lord Manville, avanzando hacia ellos por el salón, se preguntó una vez más, con irritación, que no podía reprimir lo que estaban ocultando. Esa mañana, sin embargo, no había nubes en el horizonte, y se reía de algún comentario ligero que Cándida había hecho mientras giraban a sus caballos hacia la casa. «La escuela de equitación estará lista esta tarde», dijo. «¿Pondremos a Pegaso a prueba?» «Oh, ¿podríamos?», dijo Cándida entusiasmada. «Eso sería maravilloso». Ya había descubierto que Manville Park no solo contenía una escuela de equitación cubierta, sino también una que se había construido en el exterior y que casi se parecía a un hipódromo en miniatura. Cuando el padre de Lord Manville envejeció, se vio afectado por un reumatismo tan severo que ya no podía montar. Esto no le impidió supervisar la escolarización de sus caballos, y nunca permitía que ningún caballo fuera asaltado, excepto bajo su propia vigilancia. Las 2 escuelas de equitación habían sido
una alegría en los últimos años de su vida. En el invierno dirigía a sus mozos al interior, y en el verano, la pequeña y encantadora escuela dispuesta en la parte trasera de la casa, más allá de los establos, era un lugar donde pasaba muchas horas del día, educando no solo a sus caballos, sino a quienes los montaban. «He rehecho los saltos», dijo Lord Manville, «y Garton me dice que el viejo chapoteo de agua ha sido reexcavado y llenado especialmente para nuestra diversión». «Eso será algo nuevo para Pegaso», dijo Cándida. «Nunca antes ha saltado agua. Me mortificaré si falla». «Estoy seguro de que no fallará», declaró Lord Manville. La cara de Cándida se volvió hacia él, sus ojos se iluminaron de emoción, sus labios se separaron y pensó entonces, como había pensado tantas veces en los últimos días, que ella era una de las mujeres más hermosas que había visto. La había observado, y sin planearlo conscientemente le había tendido trampas para ver si su dulzura y su bondad eran solo una fachada, pero igual que su caballo parecía ser impecable. «Debe haber buena sangre en ella en alguna parte», pensó, y era imposible no comparar con los pura sangre que montaban intrépidamente y con una gracia que no era superada por ninguna de las otras Pretty Horsebreakers, por muy hábiles y eficientes que fueran. Una cosa que Lord Manville encontró muy sorprendente fue que, a pesar de la gentileza de Cándida hacia los caballos que montaba, nunca parecían aprovecharse de ella. Había visto a tantas mujeres montar y había comenzado a creer que las Pretty Horsebreakers, en su actitud de severidad casi cruel hacia sus caballos, estaban usando el método correcto para escolarizar a los caballos. Ahora había comenzado a dudar. ¿No fue una extraña peculiaridad exótica de sus personajes? Manville se había preguntado, que su dulzura y su sujeción en la cama deberían estar en contraste directo con lo que a veces equivalía casi a la persecución de los animales que montaban. Cándida era diferente, tan diferente que no podía expresarse ni siquiera a sí mismo lo que sentía por ella. Ella había hecho todo lo que él le había pedido. De hecho, se había hecho tan encantadora con Adrien que no podía creer que el chico no estuviera ya profundamente enamorado de ella. Sin embargo, de alguna manera no estaba satisfecho. ¿Por qué? No podía explicarlo. Se encontró mirándola, escuchándola, pensando en ella, y por todo lo que parecía tan abierta, tan franca, tan infantil, que estaba convencido de que ella, de hecho, lo estaba engañando. Se dijo a sí mismo de que estaba casi en guardia contra ella, y luego se rió de lo ridículo de la idea. Era solo una niña, y solo eso era adecuado en todos los sentidos para Adrian. Una y otra vez se felicitaba a sí mismo por ser tan inteligente como para haber encontrado una jinete bonita para su pupilo, y se preguntaba por qué el plan, que ahora se había cumplido, le daba tan poco placer. Llegaron a la casa y Cándida desmontó y subió las escaleras para cambiar su vestido. Había 1 hora y media para esperar antes de que se sirviera el almuerzo, y no debía volver a montar antes de las 2 en punto. Su criada le había preparado un baño, como era habitual después de montar. Estaba perfumado, y las toallas de baño olían a lavanda. Mientras Cándida se secaba, pensó que nunca antes había vivido con tanto lujo. No solo disfrutaba de la comodidad, sino que de la belleza de Manville Park parecía tirar de su corazón. Estaban los jardines en llamas con flores, estaba la belleza de su dormitorio con su enorme cama con dosel y tapices bordados, que habían sido cosidos en el reinado de Carlos II, el espejo con sus cupidos dorados, los muebles incrustados y pulidos con cera de abejas de la habitación inmóvil, el jarrón de capullos de rosa, de pie junto a su cama, las primeras rosas del verano. «Estoy feliz, feliz», dijo Cándida en voz alta, y de repente tuvo la urgencia de encontrar a Lord Manville nuevamente para estar con él. No intentó explicarse el sentimiento a sí misma, solo sabía que debía darse prisa. De alguna manera las arenas del tiempo se estaban acabando, y no debía perderse ni un segundo de ese extraño encantamiento que encontró en sí misma. Su doncella le puso un vestido de seda verde pálido con innumerables volantes de encaje en la falda ancha. También había encaje en las pequeñas mangas abullonadas y alrededor del escote. Cuando Cándida se quejó porque Madame Elise le cortó los corpiños demasiado bajo, la señora Clinton y Madame Elise simplemente sonrieron ante sus protestas. Ahora, deseaba que el vestido fuera más alto, y luego no pensó más en ello.
Quería bajar las escaleras, quería ver a Lord Manville, y casi antes de que su doncella terminara de ordenar su chinón de oro con manchas rojas, había salido de la habitación y estaba bajando a toda velocidad la gran escalera hacia la biblioteca. Ella abrió la puerta y pudo reprimir un pequeño latido de decepción porque la habitación estaba vacía. Tal vez había salido de nuevo, pensó, y luego recordó que le había prometido a Adrian que trataría de encontrar un libro de poemas griegos que estaban bastante convencidos de que se encontrarían en algún lugar de la biblioteca. Ninguno de los dos podría recordar el nombre, pero Cándida sabía que reconocería la portada en el momento en que la viera. Echó un vistazo a lo largo de los estantes muy llenos. En la parte superior, en lo alto, creyó ver el libro que estaba buscando, y con cierta dificultad buscó la alta escalera de caoba del otro lado de la habitación. Se subió y sacó el libro del estante, solo para descubrir que no era lo que buscaba, pero que sin embargo era muy interesante. Estaba pasando las páginas cuando escuchó que la puerta detrás de ella se abría, y miró hacia abajo para ver a Lord Manville, también cambiado y extremadamente elegante, entrar en la biblioteca. Sintió que su corazón daba un pequeño salto de emoción y, sosteniendo el libro en la mano, comenzó a bajar la escalera. ¿Qué esperabas encontrar allá arriba?, Lord Manville preguntó, con un toque de diversión en su voz. ¿Es que las frutas más dulces siempre están fuera de su alcance? Cándida estaba a mitad de camino de la escalera. Ella giró la cabeza para sonreírle y mientras lo hacía, perdió el equilibrio. Por un momento ella se balanceó y luego medio cayó y medio se deslizó en sus brazos. Debería tener más cuidado, la regañó. Podrías haberte lastimado. Luego miró a la cara a Cándida y de repente se dio cuenta de la fuerza con que la sostenía y de la cercanía de él. Su cabeza llegó a su hombro y cuando levantó la vista sus ojos se encontraron. De repente el mundo se desvaneció y ellos estaban solos. Algo mágico y extremadamente extraño pasó entre ellos, tan extraño que Cándida respiró sin aliento y sintió que no podía respirar de nuevo. Sus brazos se tensaron y ella estaba hormigueante y consciente de que sus labios estaban muy cerca de los de ella. Entonces debe haberse movido porque escuchó un pequeño sonido que rompió el hechizo entre ellos y distrajo su atención. Era el encaje de su vestido que se había enganchado en la escalera. Rápidamente, porque era tímida y temía sus propios sentimientos, Cándida luchó y fue libre. «Oh, me he rasgado el vestido», exclamó sin aliento, y su voz sonaba extraña incluso para sus oídos. «Te daré otro». Sus ojos estaban en su rostro, y hablaba casi automáticamente, como si no estuviera pensando en lo que estaba diciendo. Cándida desenredó su vestido de la escalera. «No puedo dejarte hacer eso», respondió. «No sería correcto». «¿Por qué no?», Lord Manville preguntó con una sonrisa. «No hubo ningún problema en que pagara por el que ya llevas puesto». Cándida se volvió hacia él, y la expresión de su rostro lo sorprendió. «¿Tú? ¿Pagaste por este vestido?», preguntó. Las palabras salieron lentamente de sus labios. Lord Manville estaba a punto de responder cuando ambos se sorprendieron por el sonido de voces y risas. Parecía como si 100 lenguas hablaran todas a la vez, y un segundo después la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Hubo una repentina vista de caras risueñas, sombreros adornados de plumas, joyas destellantes, seda, encaje, tarlatán y terciopelo, crinolinas tan grandes que tuvieron que ser manipuladas a través de la puerta. Entonces una persona se separó de la multitud. Una pequeña figura viva y elegante con una piel de magnolia y ojos oscuros inclinados recorrió la habitación hacia Lord Manville. «Lais». Cándida lo escuchó decir el nombre y luego 2 brazos rodearon su cuello y una voz gritó. «¿No es esto una sorpresa? ¿No te complace vernos? No podíamos permitirte que vegetes por más tiempo». Lord Manville miró por encima del gorro adornado con plumas de Lais a las mujeres que se agolpaban detrás de ella en la biblioteca. Las conocía a todas. Estaba Fanny, que venía de un barrio pobre de Liverpool, pero cuya brillante equitación la había convertido en una de las más famosas y ciertamente la más cara de las Pretty Housebreakers. Estaba Phyllis, la hija de un párroco campestre, que se había enamorado de un hombre casado que la había tomado bajo su protección durante varios años. Luego, este volvió a los lazos del matrimonio,
y así ella se había convertido en una de las notorias Pretty Horsebreakers y se consideraba de moda ser visto en su compañía. Estaba Dora con su cara de bebé y sus rizos rubios, que era conocida por ser tan severa al montar un caballo que la falda de su vestido siempre tenía manchas de sangre, mientras que era como un tazón de crema espesa y rica cuando hacía el amor. Estaban Nelly, Laurette y Marianne, todas bonitas, ingeniosas y alegres, todas mujeres que lo habían divertido y seducido, cuya compañía había encontrado infinitamente preferible a la respetabilidad de Belgravia. Ahora, por alguna razón desconocida que ni siquiera podía explicarse a sí mismo, no les dio la bienvenida a Manville Park. Detrás de ellos venían sus escoltas, 3 oficiales de la caballería doméstica, el duque de Dorset, un joven de cara roja que bebía más de lo que era bueno para él, el capitán Willoughby, que había gastado una fortuna antes de cumplir 25 años y había acumulado otra en las mesas de juego, el conde de Feston, que dio las fiestas más caras que las habitaciones de Argyll habían visto jamás, que generalmente terminaba pagando por todo el lugar para ser redecorado. Detrás de ellos, paseando lentamente, con una sonrisa en su semblante, bastante florido, llegó Sir Tresham Foxleigh. «Todos nos quedamos con Foxy», explicaba Lice estridentemente por encima del ruido de las Pretty Horsebreakers, que se habían agrupado alrededor de Lord Manville para saludarlo. «Nos invitó y trajimos algunos caballos con nosotros. Tiene la idea perfectamente espléndida de una competencia en tu escuela de equitación esta tarde. Así que no nos digas que no nos darás el almuerzo primero, ya que estamos hambrientos». Fue difícil para Lord Manville responder. No había visto cómo Cándida, al ver a Sir Tresham, se había puesto rígida y miró a su alrededor para ver si había algún escape, pero no había nada excepto la puerta por la que todos habían entrado. Entonces tuvo que quedarse ahí y no pudo hacer más que mirar cómo los ojos de Sir Tresham estaban puestos sobre ella y cómo cruzó la habitación. Fue entonces cuando Lord Manville, por encima de la agitación y el clamor de sus amigos, escuchó a Sir Tresham decir: «Señorita Cándida, debe creerme que solo deseo disculparme con usted y pedirle que me perdone». Con una repentina ira casi irracional, Lord Manville se preguntó cómo era posible que Cándida conociera a Sir Tresham, o qué razón podía tener para ofrecerle sus disculpas. Quería escuchar su respuesta, pero la voz de Lice en su oído lo hizo imposible, y solo Sir Tresham escuchó a Cándida decir: «No tengo nada que decir, señor». «Pero debes creerme», insistió Sir Tresham, «que estoy profundamente afligido por haberte molestado, y estoy humildemente arrepentido». Cándida no respondió y continuó insistentemente: «Mira, me arrojo a tu misericordia. No puedes ser tan dura de corazón como para no perdonar a un pecador muy contrito». «Entonces acepto sus disculpas, señor», dijo Cándida en voz baja. «Pero ahora, si me disculpa». «No, espere», suplicó. Pero ya se había deslizado, encontrando el camino despejado hacia la puerta, y corriendo de la biblioteca al pasillo, se encontró con Adrian a mitad de camino por las escaleras. «¿Qué ha pasado? ¿Qué es todo este ruido?», preguntó él. «Mucha gente ha llegado», respondió, «y ese hombre, ese horrible hombre bestial, esperaba no volver a verlo nunca más». «¿Quién es?», Adrian preguntó, «¿y por qué te ha molestado?». «Cándida», respondió, y dijo. Cándida no respondió y él dijo: «Dime, ¿qué te ha hecho para que te sientas así? ¿Por qué estás temblando? ¿Quién es él?». «Su nombre es Sir Tresham Foxleigh», tartamudeó. «He oído hablar de él», dijo Adrian con desprecio. «Creo que es un completo extraño». «No deberías estar con él». «No tengo nada que ver con él», respondió Cándida miserablemente. «¿Pero por qué está él aquí? Lord Manville me dijo que vivía cerca, pero que no le gustaba». «Supongo que no se quedará mucho tiempo», dijo Adrian con calma. «¿Qué ha hecho para asustarte?». «Se invitó a sí mismo en la casa de la señora Clinton en Londres», respondió Cándida en voz baja. «Yo estaba sola ahí». Ella sintió un pequeño escalofrío al recordar, y dijo luego casi sin aliento: «Él trató de besarme. Fue aterrador». «Te dije que era alguien raro», Adrian exclamó.
Pero él no puede lastimarte ahora que estás aquí en casa. No quiero hablar con él. No quiero que se acerque a mí, dijo Cándida casi salvajemente. No lo hará, declaró Adrian. Estaré cerca de ti y lo mantendré alejado. ¿Lo prometes?, preguntó Cándida. Lo prometo, respondió con una sonrisa. No te preocupes, Cándida. Ella trató de devolverle la sonrisa, pero sus ojos estaban preocupados. El almuerzo estará listo en un momento, continuó Adrian, mirando el reloj del abuelo. Supongo que se quedarán, pero espero que se vayan después. Yo también lo espero, dijo Cándida, pensando en lo que habían planeado para la tarde. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron. En el almuerzo, Lais, que se había sentado como si estuviera a la derecha de Lord Manville, anunció los planes que habían hecho antes de su llegada. Fue idea de Foxy, dijo, que deberíamos tener una competencia para ver quién puede pilotar mejor. ¿Y qué piensas? Ha ofrecido 100 guineas como premio. Así es. La voz de Sir Tresham retumbó del otro lado del extremo de la mesa. 100 guineas, Manville. ¿Estás preparado para igualarlo? Lord Manville lo miró con curiosidad. Como la competencia se llevará a cabo en mi sociedad, en mi propiedad, creo que no sería apropiado, respondió. Sin embargo, habrá 200 guineas. Hubo un pequeño jadeo y varias de las Pretty Horsebreakers aplaudieron. Por un momento los ojos de Sir Tresham se entrecerraron. Parecía truculento, y Cándida supuso que era el tipo de hombre que odiaría ser mejorado en cualquier cosa. Luego sonrió. Tendré una apuesta lateral contigo, Manville, de que mi elección vencerá a la tuya, quien quiera que sea. ¿Qué apuesta está sugiriendo para eso?, Lord Manville preguntó, y no había duda del disgusto en la expresión de su voz. Hagamos que valga la pena, sugirió Sir Tresham, y el trasfondo de rivalidad en su tono era muy evidente. ¿Por qué no 500 guineas? ¿O es demasiado caro para ti? Por el contrario, respondió Lord Manville con frialdad. Me sorprende que seas tan moderado. ¿Puedo preguntarle a quién está seleccionando como la dama de su elección? Por cierto, respondió Sir Tresham, ¿a quién más sino a Lais? Hubo un pequeño jadeo alrededor de la mesa. Era bastante obvio que Sir Tresham pretendía ser provocativo. Los ojos de los dos hombres se encontraron, y Cándida vio que, aunque había una expresión de desafío en el rostro de Sir Tresham, Lord Manville no le dio ninguna indicación de lo que podría estar sintiendo, o si de hecho había registrado el impacto total del insulto. En cuyo caso, dijo reflexivamente, después de una pausa de un momento, mi elección será Cándida. De nuevo hubo un pequeño aleteo de sorpresa, y Cándida se dio cuenta de que toda la mesa se había vuelto para mirarla. Solo por un momento sintió un repentino pánico sobre ella. Luego se dio cuenta de que no era ella a quien Lord Manville estaba respaldando, sino a Pegaso. Pegaso les mostraría todo lo que un caballo podía hacer. Declaro que es una lástima, gritó Lais, que Foxy me elija. Tenía la intención de montar para ti, Silvano. Incluso he traído a Firefly conmigo. Me pregunto quién arregló eso, dijo Lord Manville, una de sus sonrisas más cínicas simplemente levantando las comisuras de su boca. Hay algo detrás de todo esto, pensó Cándida para sí misma. Sintió como si todo fuera parte de una obra de teatro, y que todo hubiera sido planeado. ¿Quién era Lais, que estaba tan familiarizada con Lord Manville y que parecía tener un lugar especial a su lado? ¿Y por qué Sir Tresham Fawcett debería comportarse con lo que obviamente era una manera agresiva y grosera? Lord Manville había dicho que no le gustaba a Sir Tresham, pero parecía que Sir Tresham tenía un disgusto aún más profundo por Lord Manville. Todo era muy desconcertante, y luego, debajo de la mesa, sintió que la mano de Adrian la tocaba tranquilizadoramente. No te preocupes, dijo casi sin aliento. Son viejos enemigos. Había tantas preguntas que quería hacer, pero era imposible. Parloteando y riendo, las damas se levantaron de la mesa y escuchó a Lais decirle a Lord Manville: Iremos y cambiarnos. Foxy se ha ocupado de todo y estamos convencidas de que desearás que nos quedemos a cenar. Pudimos bailar y apostar después. Sería divertido, ¿no? ¿Puedo decir algo al respecto?, preguntó Lord Manville.
Lais, con sus labios rojos invitando, se inclinó hacia adelante para susurrarle algo al oído. De repente, Cándida sintió como si toda la habitación se hubiera oscurecido y estuviera sola. Siguió a la multitud parloteante de Pretty Housebreakers fuera del comedor, cruzando el pasillo de mármol, y comenzó a subir la gran escalera. Luego, cuando una de las mujeres habría hablado con ella, huyó levantando la falda de su vestido para subir el resto de las escaleras hasta su propia habitación. ¿De qué estaba escapando o por qué? No tenía idea. Solo sabía que todo había cambiado. La felicidad se había ido. La sensación de estar casi en casa en Manville Park se había desvanecido. Estaba sola, completamente sola en un lugar extraño, con personas extrañas a las que no entendía. ¿Qué está mal?, se preguntaba, pero no pudo encontrar una explicación. Solo sabía que era desesperadamente infeliz. Llamaron a la puerta. Cándida se puso rígida. ¿Quién es? Soy yo, señorita, respondió la doncella. Entra, dijo Cándida. La niña entró en la habitación cerrando la puerta detrás de ella. Entiendo, señorita, que se cambiará de vestido. ¿Quiere un traje de montar? No, respondió Cándida, y luego recordó la apuesta. ¿Cómo podía decepcionar a Lord Manville? ¿Cómo podía negarse a montar a Pegaso? Porque si ella no cabalgaba, ¿no perdería 500 guineas ante el odioso Sir Tresham Foxley? No, dijo rápidamente. Sí, dame mi hábito de montar. Ella debía seguir adelante. No había nada más que pudiera hacer. Al menos Pegaso les mostraría que todos sus caballos eran inferiores a él. No pensaría en Lais con su rostro encantador y sus ojos rasgados. No pensaría en su relación con Lord Manville, sea lo que sea. No pensaría en Sir Tresham Foxley con su horrible sonrisa insinuante. Ella solo pensaría en Pegaso, que era un rey entre los caballos. Fue solo cuando ella estaba realmente montada en Pegaso y bajando con los demás hacia la escuela de equitación al aire libre, que Cándida se dio cuenta de que estaba usando un traje de montar que nunca había usado antes. De color azul vígaro, hacía que su piel pareciera muy blanca, su cabello casi como llamas de fuego. El pequeño sombrero de terciopelo que lo acompañaba tenía una pluma de avestruz del mismo color que se curvaba debajo de su mejilla. Sabía que se veía elegante y que no habría sido una mujer si no se hubiera alegrado de no tener que avergonzarse de su apariencia entre los trajes coloridos y caros de las otras mujeres. Luego vio a Lais y ya no estaba satisfecha consigo misma. Lais llevaba un traje de montar escarlata, adornado con trenza negra, y un sombrero alto adornado con un velo escarlata. Parecía no solo increíblemente bonita, sino también muy seductora. Ella estaba montando a Firefly junto con Lord Manville, y solo Cándida notó el pequeño movimiento debajo de su falda, lo que significaba que incluso en la caminata estaba usando sus espuelas en Firefly. «¡La odio!», Cándida susurró para sí misma. «La odio por su crueldad con ese pobre caballo». Pero sabía que había otras razones para su odio. Sir Tresham Foxley había planeado todo hasta el último detalle. Cada dama debía cabalgar por turnos y los caballeros podían apostar entre sí o con él. «Estoy preparado para desafiar a todos», anunció grandiosamente. Entonces, por último, habría una competencia entre el jinete de su elección y el jinete de Lord Manville. Como lo tenía todo cortado y seco, no hubo protestas ni discusiones. El caballo de Dora estaba jugando y por eso insistió en ir primero sobre los altos, usando, notó Cándida, no solo su látigo con una severidad bastante innecesaria, sino que al mismo tiempo empujaba su talón con su largo espolón puntiagudo. Cándida lo vislumbró cuando Dora subió los escalones del bloque de montaje, y la mera visión de ese largo punto vicioso la había molestado. El duque de Dorset estaba apoyando a Dora contra Phyllis, que era la siguiente jinete. Recogió 200 guineas y el patrocinador de Phyllis se encogió de hombros con buen humor y pagó sin un murmullo. En consecuencia, se hicieron grandes apuestas sobre Fanny, Marianne, Lorette y Nelly. Y finalmente, casi demasiado rápido, le pareció a Cándida, llegó el momento en que Lais, después de un susurro, a un lado con Lord Manville, llevó a Firefly al punto de partida. Había 10 vallas, todas bastante altas, y luego el agua.
que consistía en un seto ciego con una zanja bastante ancha al otro lado. El caballo, sin saber que estaba allí, tuvo que estirarse en el aire si quería perder el agua. Nelly ya había tenido una negativa, castigó severamente a su caballo y lo obligó a dar el salto nuevamente. Sin embargo, había calculado mal la distancia y sus patas traseras salpicaron el agua sobre él y su jinete. El patrocinador de Nelly perdió 250 guineas en esto, y Nelly se veía hosca y desagradable mientras cabalgaba de regreso, haciendo que su caballo pagara caro por su obstinación. Lice tenía mucha confianza y no había duda de que era una jinete extremadamente fina. Firefly también era un caballo muy bueno. Su sincronización fue perfecta, y Firefly parecía impecable en la forma que tomó la cerca, y después cruzó el chapoteo del agua. Luego, cuando Lice terminó, en lugar de cabalgar, llevó a Firefly por el centro de la escuela, haciéndolo caminar lentamente, dando pasos con una precisión y una gracia que provocó exclamaciones de todos los que lo miraban. «Ese caballo es imbatible», declaró Sir Tresham en voz alta, «y también lo es su jinete. ¿No estás de acuerdo, Manville?» «La competencia aún no ha terminado», respondió Lord Manville con frialdad. Hubo un nuevo estallido de aplausos cuando Lice salió del recinto para unirse a ellos. «¡Bravo! ¡Bien hecho!» «¿Estás satisfecho conmigo?», Lice preguntó, pero mientras hablaba a Sir Tresham, miraba a Lord Manville. Él apartó la mirada de ella. «Ahora, Cándida», dijo, «veamos qué puede hacer Pegaso». Fue su petición por la destreza de Pegaso, no la suya, pensó Cándida, lo que le hizo más fácil de lo que podría haber sido de otra manera. Ya no tenía miedo de que la vieran montar, ya no era tímida de esas mujeres que la miraban, o incluso de Sir Tresham Foxley. «Firme, muchacho», le dijo suavemente a Pegaso, «no te apresures». No había necesidad de decirle a Pegaso lo que se esperaba de él. Tomó cada cerca con un pie de sobra, y trató el chapoteo de agua con desprecio. Dio la vuelta, no una sino 2 veces, y luego Cándida lo llevó al centro de la escuela como había hecho Lice. Ella lo acompañó dando pasos altos, solo para mostrarle a Firefly que cualquier cosa que pudiera hacer, Pegaso podría hacerlo mejor. Entonces Pegaso hizo todos los trucos que le había mostrado al mayor Hooper en ese campo en Potter's y media docena más. Se arrodilló sobre sus patas delanteras, se sentó, bailó un vals, caminó, hizo todo casi lo que parecía sin un toque de las riendas o en el talón, disfrutando claramente de cada momento con la gracia y la experiencia de un animal que ha sido enseñado no por la crueldad sino por el amor. Cuando finalmente se inclinó con la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, no había nadie mirando que no gritara espontáneamente ante la brillantez de la actuación. Cándida trotó lentamente hacia la multitud reunida, que tenía ojos para una sola persona, y cuando vio la admiración y satisfacción en la expresión de Lord Manville, supo que era todo lo que había pedido y más. «Bien hecho», habló suavemente por encima de los gritos de las otras personas que ahora se agrupaban alrededor de Cándida, haciendo preguntas, exclamando con deleite: «¡Qué caballo tan maravilloso! ¿De dónde vino? ¿Cómo le enseñaste a hacer todas estas cosas? ¿Puedes mostrarnos cómo se hace?» Entonces, de repente, antes que ella pudiera responder, estaba Lice, su voz estridente por encima de las demás. «Lo montaré. Déjame mostrarte lo que hará por mí». Sin esperar una respuesta, Lice desmontó a Firefly, y un mozo corrió a su cabeza. Se acercó a Cándida, forzando su camino a través de las demás para pararse al lado de Pegaso. «Lo montaré», dijo de nuevo. «Desmonta y te mostraré algunos trucos nuevos». «No», respondió Cándida suavemente. «No puedes decir que no», protestó Lice. «Este no es tu caballo». Se volvió hacia Lord Manville. «Siempre me has dicho, Silvano, que cualquier caballo en tu establo era mío. Bueno, ahora debes cumplir tu promesa. Déjame montar en este y te mostraré algo que valga la pena de ver». «No», dijo Cándida de nuevo, y ahora sus manos apretaron las riendas. Pegaso sintió que algo andaba mal y comenzó a moverse un poco, haciendo que los espectadores se alejaran de él. Lice, sin embargo, se mantuvo firme. «¡Bájate!», gritó furiosamente. «No vas a impedir que yo monte uno de los caballos de su señoría, ni tú ni nadie más. Puedes pensar que eres una jinete, pero no tienes experiencia.
Este caballo funcionará mejor debajo de mí, te lo aseguro. Así que dámelo. Vio el desafío en la cara de Cándida y casi instintivamente levantó su látigo. Si era para golpear a Cándida o a Pegaso, no supo, porque con un pequeño grito de protesta, Cándida se movió. Ella impulsó a Pegaso hacia adelante, obligando a Lais a salir del camino, y luego, antes de que alguien pudiera moverse o hablar, se fue, y saltando un poste y unos rieles, cabalgó salvajemente a través del parque, instando a Pegaso a galopar por completo. Casi había desaparecido entre los árboles antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pensó que había oído a alguien llamarla por su nombre. Tenía la idea de que era la voz de Lord Manville, pero solo tenía un deseo, un pensamiento, y era salvar a Pegaso, evitar que cayera bajo el espolón de Lais, una mujer que detestaba con cada nervio de su cuerpo. Fin del capítulo 8 de la novela Cándida de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.